recuerdo en qué nos quedamos con usted, si por favor me ayudan recordándome, me parece que estábamos empezando a dibujar recién el pórtico o ya le teníamos bastante adelantado y puesto cubierto y todo lo demás. Inge, buenas tardes. Recién terminamos de dibujar en AutoCAD, recién le iba a pasar al CEF. Ah, ya, al SAP, muchas gracias, sí, ya, ahí sí, sí, ya, muy gentil. Entonces, a ver, bien, vamos con el SAP 2000. Listo. Ya habíamos dibujado la estructura en el AutoCAD, le había transformado esa estructura a 3D y le habíamos grabado como DXF. Entonces, ahora para recuperarle en el SAP, entramos por File, Importar, y nos vamos a AutoCAD DXF File. Buscamos donde hayamos grabado el archivo DXF. Tenemos unos instantes, está un poco fría la máquina. Sí que está lenta la máquina. Ya, creo que ya. Correcto. Entonces buscamos, les decía, donde hemos grabado. Creo que son el 10º, ¿no? No, es el vencido. 19. Sí. No le he grabado aquí. Ya le busco, tengo que ver un archivo de XF. Seguramente grabé por acá. Curso B. Debe ser este. En la ventana de trabajo, debo verificar que esté en metros, porque dibujé un metro. Una unidad, 1 metro. Y debo verificar también que esté en el plano Z, porque ya le habíamos transformado en un dibujo en 3 dimensiones. Dándole un OK, aparece esta nueva ventana de trabajo, en la cual aparecen todos los layers que ya tengamos dibujado en el AutoCAD. Entonces le digo que esos layers les traiga como elementos frame. Y le damos un OK. Aquí está ya el pórtico que hemos dibujado. Ahora, hay algunos elementos que no pasa a veces, muchas veces nos toca recuperar 2, 3 veces hasta que se dibujen todos los elementos que hayamos dibujado. Aquí, por ejemplo, algunas diagonales no aparecen, pero si es que es fácil de colocarles, es preferible colocarles y no reintentar una y otra vez recuperar el archivo. Luego, una vez recuperado, voy a definir los materiales con los que voy a trabajar. En cuanto a los materiales, debemos hacer
un análisis de mercado para ver qué tipo de acero tenemos. El Ecuador no es productor de acero y todo, desde un alfiler hasta el acero estructural, es importado. Entonces tenemos que ver, generalmente de manera trimestral vienen las importaciones de diferentes países y hay que ver qué tipo de acero hay, si el A36, el A572, el A890, el A900, todos estos aceros tienen diferentes propiedades. Es necesario definir exactamente con qué acero vamos a trabajar. Si la construcción demora demasiado tiempo entre lo que diseñamos nuestros planos y la ejecución del proyecto, muchas veces nos toca recalcular. La razón es de que el acero con el que calculamos, el rato que se va a construir, no está en el mercado. Y claro, tendríamos que esperar 3, 4 meses hasta que llegue la importación y ver si es que de suerte traen nuevamente ese acero con el que hemos trabajado. Generalmente o normalmente siempre vamos a encontrar acero A36 y A572. Para adicionar el nuevo material, primero debo elegir con qué región voy a trabajar. Estamos acostumbrados a trabajar con la nomenclatura de los Estados Unidos. Pero claro, aquí podemos encontrar otro tipo de aceros como de China, de Europa, de India, de Italia, que tienen otras nomenclaturas. Y para ver la equivalencia, tenemos que ver la composición química y la resistencia del material, especialmente en acero chino. Tuve la oportunidad de trabajar con este acero y los electrodos que normalmente encontramos en el mercado, ninguno de ellos lograba una buena soldadura. Entonces, es importantísimo saber cuál es la química, cuál es la composición química del acero con el que voy a trabajar. Si vamos con los de los Estados Unidos que les decía, aquí en la tercera línea podemos ver el acero A36, el A53 no llega al país, el A500 no llega, el A572 sí, el 913 rara vez, a veces sí, a veces no, el 992 para puentes especialmente, pero asimismo este es escaso. Bueno, hay una gama bastante grande de aceros, pero generalmente los que más van a hallar es el A36 y el A572. Yo le voy a poner el A36. Depende muchísimo, como les decía, esta nomenclatura con la composición química y la resistencia del acero. Son diferentes las composiciones. ¿Y cuál es el problema de que tenga una diferente composición en el tipo de electrodo que vamos a utilizar? El electrodo tiene que ser en lo posible la composición química lo más similar posible al acero con el que estamos trabajando. La composición química no igual, pero sí lo más semejante posible, para que haya una buena fundición del material. Antes aquí les decía, por ejemplo, tengo un acero chino. ¿Cuál es la clasificación? GB. El grado Q355. Tengo que buscar este acero, cuál es la composición química y cuál es la resistencia. Tenemos aquí este JTG, este TB, son aceros que sí llegan al país, pero hay que tener mucha precaución con estos aceros. El acero viene generalmente, los chinos nos envían con electrodos, porque los que tenemos aquí, los que generalmente se usa, el acero, como es el electrodo 6010, 6011, 7018, 8016, los que tenemos aquí en el país, en estos aceros, en algunos de estos aceros, no hay una buena fundición, no hay una buena soldadura. A eso es la importancia de saber elegir el tipo de acero.
de Nueva Zelanda también llegan. Así mismo tengo otro tipo de nomenclatura que es necesario buscar cuál es la equivalencia. En todo caso, esto como cultura general nada más. En todo caso, vamos a trabajar con el acero A36. Digo así, perfecto. Vamos a definir las secciones. En secciones, la parte superior de la cercha se le conoce como cordón superior y la parte de abajo cordón inferior. Llamémosle así, las líneas rectas se les llama parales y estas otras diagonales. En la columna, la nomenclatura es similar, el cordón exterior y el cordón interior. Bien. Voy a utilizar aquí, para hacer el prediseño de la cercha, recomiendo que utilicen las estructuras de Lentovich. Ahí nos da una serie de ecuaciones para predimensionar desde el ancho de las vigas hasta los perfiles. Es un libro bastante grande, es antiguito, sí, es antiguito, no es de actualidad por acaso, pero es una buena guía para prediseño. Incluso para diseño manual es bastante bueno, pero para prediseño, a mí me ha parecido genial realmente este libro. Entonces, en base a esto, yo voy a utilizar a estas ecuaciones del libro de Lentovich, voy a utilizar cordones inferior, superior, exterior e interior. En 24 metros voy a utilizar de 20 centímetros, de un perfil C. Le voy a llamar cordón. 20 centímetros serían 200 milímetros. Asimismo, aquí tenemos que consultar en los catálogos para ver las dimensiones de estos perfiles. No son estándar como los laminados en caliente. Van a encontrar diferentes dimensiones dependiendo, por ejemplo, si consiguen perfiles colombianos, tienen diferentes características geométricas a los perfiles que se producen aquí en el país. Igual con los perfiles del Perú, hay diferencia en la parte geométrica. El acero va a ser el mismo, pero la parte geométrica sí cambia. Entonces, es necesario verificar bien con qué acero vamos a trabajar, con qué perfiles vamos a trabajar. Entonces, aquí viendo el catálogo, de 200 de Alma, los patines son de 50 milímetros. El espesor tengo desde 3 milímetros, 3, 4, 5 hasta 6 milímetros. Por eso se llaman perfiles de lámina delgada, también se les llama de esa manera. En sectores muy húmedos, como el oriente o la costa, no es recomendable trabajar con perfiles muy finos, como el de 3 milímetros. El problema es que la oxidación se da por laminación, es decir, usted va a perder capas de acero por oxidación. Entonces, cuando hay mucha humedad, esta corrosión puede ser crítica. Lo recomendable es al menos, como mínimo, trabajar con 4 milímetros. Yo voy a trabajar con 5 milímetros de espesor en el alma y 5 milímetros en patines. La curvatura, aquí no me incrementa mayor sección en la curvatura entre el alma y el patín, por eso le voy a dejar en 0. En perfiles conformados en calor, este valor es bastante importante porque refleja bastantísimo en lo que es inercia polar. Entonces, aquí tiene una curvatura, no tiene un incremento de material, por eso el radius le voy a dejar en 0. Entonces acá le cambio el A0, el A36,
Perfecto. Y le damos un OK. Voy a adicionar de una vez doble ángulo para los parales y las diagonales. Si estoy utilizando, permítanme abrir el AutoCAD, necesito dibujar. Permítanme unos minutos hasta que se abra el AutoCAD para indicarles cómo dimensionar los ángulos. Se abre el AutoCAD, voy a seguir explicándoles, ya les indico en cuanto a los ángulos. El rato de importar el archivo, los perfiles, como pueden ver aquí en este, no está de nudo a nudo, está un tanto pasado del nudo. Asimismo, aquí en esta otra punta, la unión del paral y la diagonal no coincide con la unión del cordón. Estas pequeñas imperfecciones es necesario corregir. Si bien es cierto, esta parte que les voy a indicar no es normativo, sin embargo, si ustedes cogen el libro de estática de Bill Johnson, el libro de mecánica vectorial de Harry Lara, mecánica vectorial de, no recuerdo el otro autor, todos recomiendan que las cerchas se unan o los elementos se unan de nudo a nudo. Es decir, no podríamos o no es recomendable tener un cordón, aunque así vamos a construir, pero no es nada recomendable tenerle como un solo cordón a la parte superior, sino tener cordones que vayan de nudo a nudo. ¿Por qué hago referencia a estos libros? Porque en base a esos libros está hecha la programación del SAP 2000 para el diseño de cerchas, por un lado. Por otro lado, asimismo, en base a estos tres libros, nos indica que las cargas que va a soportar la estructura tienen que colocarse como cargas puntuales en cada nudo. Entonces, si voy a usar este sistema de nudos, tengo que tener mis elementos divididos en cada nudo. Aquí tengo dos opciones para hacer esta situación. La una podría ser encender todos los cordones y los puntos de unión y pedirles al programa que me vaya uniendo estos perfiles. Esto es dividir. Este mismo es. ¿Sí? Entonces aquí me estoy pidiendo que se una, pero no me está respondiendo el programa. A veces sí se traba de esa manera, pero esa es una de las maneras que tenemos para unir el cordón. Claro, primero tendría que unir para luego volver a desunir en los nudos. Otra probable solución y la más rápida, y que esta sí no falla, es borrar los cordones e ir dibujando de nudo a nudo.
Y ahí sí estamos garantizando de que estén bien unidos estos nudos. Que recuerden que esto es importantísimo, de que haya una perfecta unión de parales, diagonales y cordones. Entonces, hasta que se abra el AutoCAD, está un poco demoroso, voy a hacer este trabajo. Ok, entonces ahora sí, voy uniendo, voy a dibujar como si dibujé un cordón. Igual como en el ETABS, tenemos las órdenes para dibujar. En este caso, voy a utilizar la diagonal sin punto rojo. Entonces, en el cuadro de diálogo que aparece, le digo que voy a dibujar. No se ha dibujado el cordón. Ya le vuelvo a definir. En section. Adicionar. Cordón. De 200 milímetros. 50 milímetros de patín. 4 milímetros de espesor del alma. 4 milímetros de espesor de los patines. Acero A36. Y le damos un OK. Y otro OK. Porque no se me abre aún el AutoCAD. Necesito explicarles un detalle. Ya. Ya está abriéndose. Está bastante lenta mi máquina. Por año nuevo ha de ser. A ver. A ver. Los ángulos. Voy a colocar la medida. Voy a utilizar ángulos de 50 milímetros, 5 milímetros de espesor. Y me va a solicitar la distancia a la que va a quedar estos ángulos para que quede soldado contra el perfil C. Entonces,
Vaya que es pues. Ya. Entonces, a ver, estamos utilizando un perfil que de extremo a extremo tiene 200 milímetros. Voy a utilizar ángulos de 50 milímetros. ¿Ya? El espesor del perfil C estoy utilizando de 4 milímetros. Por tanto, interiormente, el perfil C va a tener 200 menos 8. Sería 192 milímetros. Y la distancia entre ángulos sería de 92 milímetros. 200 menos 4 y 4, 192. 192 menos 50 y 50, 92 milímetros. Estas medidas son las que me está pidiendo el programa para los ángulos. Entonces, bien, regresemos al SAP y voy a definir las secciones, adicionar nueva propiedad, le digo doble ángulo, voy a llamar ángulo nada más, ya sé que los ángulos voy a utilizarle como diagonales y parales, le digo, van a ser de una altura de 50 milímetros, el ancho de los patines, 50 milímetros, el espesor del alma, 5 milímetros, el espesor de los patines, 5 milímetros, y la separación entre ángulos, 92 milímetros. Si es que está utilizando versiones anterior a la 23.2, esta distancia tiene que medir entre extremos de ángulos, es decir, sería de 192. Es decir, en versiones anteriores a la 23, esa última distancia es esta de 192 la que debemos utilizar. En la versión 23 le han hecho ese cambio y lo que tengo que darle es la distancia entre caras interiores de las almas del ángulo. Por otro lado, si bien es cierto,
en el perfil, vamos a colocar los ángulos de esta manera. Solamente voy a dibujar esquemáticamente. ¿Sí? Vamos a dibujar de esta manera. Claro que los ángulos verticalmente, por supuesto. ¿Sí? Sin embargo, en el AutoCAD, perdón, en el SAP, aparecen los ángulos en esta otra forma. ¿Sí? Así aparecen en el SAP. Sí hay como girales. El proceso es un poquito largo, engorroso, pero el resultado final, los dos me dan exactamente el mismo resultado. Hay una diferencia en el cuarto, quinto decimal, en menos esta forma de armar los diagonales y parales, que de esta manera. Pero digamos que el cuarto decimal ya no, cuarto, quinto decimal ya no tiene mayor injerencia sobre el resultado final. Entonces es un poquito desgastante coger y hacer todo el trámite para girar los ángulos a la forma como realmente vamos a calcular. Entonces, bien. Ya tengo el ángulo a 0, a 36. Ok. Ok. A todo, como la mayor parte de elementos estructurales son parales y diagonales, a todo le voy a llamar ángulo, pues luego le voy a ir cambiando de acuerdo a la necesidad. Entonces marco todo y le digo asignar frame section y le pongo ángulo. Entonces ahora sí procedo a dibujar el cordón superior. Ahí sí voy a escoger, por supuesto, el elemento necesario, que sería, en este caso, le habíamos llamado cordón, y voy dibujando de nudo a nudo. Correcto. Lo mismo haríamos con el cordón inferior. Borramos el cordón y luego, aunque cuando son líneas rectas, ahí sí coincide, sale un solo elemento, y ahí sí coincide las uniones entre parales diagonales y cordones. Acá esta parte que está media curva, fíjense aquí se puede notar que no hay una buena unión, y esto si es que no corrijo a tiempo, el resultado final va a ser error. Va a salir de que no, no cumple, y de pronto voy a utilizar perfiles más gruesos, pero por más grueso que le ponga, como no hay esta unión, no me va a funcionar. Entonces, preferible es coger, borrar y nuevamente dibujar para evitar estos pequeños grandes problemas
que nos va a hacer perder demasiado tiempo. Entonces, como que es un poco más rápido, coger y volver a dibujar de nuevo. Listo. Ya está la viga. Igual tratamiento hacemos con las columnas. Aquí, fíjense, como son líneas rectas, aquí sí no tengo el problema que aparecían aquí en estas líneas curvas. Entonces aquí es más fácil hacer el arreglo. Simplemente marco y le digo que esos son, les asigno como cordones. Listo, tenemos ya los ángulos. Entonces nos falta colocar algunas diagonales que no se dibujaron o no vinieron de... No siempre pasa este problema. Pero qué bueno que sucedió para indicarles cuál es la solución. Entonces lo mismo tocaría hacer en la otra columna. Listo. Y asimismo transformamos o asignamos como cordones, assign, frame, section, cordón. Listo. Hasta aquí vamos bien. Ahora, sí podemos armar la cercha de esta manera, como un solo elemento, tanto columnas como vigas. Pero aquí también tenemos que pensar en la parte constructiva. Para levantar para izar este pórtico, dar de dos elevadores, dos plumas. Si es que quiero elevarle con una sola pluma, tiende a torcerse, es demasiado esbelto, es demasiado largo el pórtico. Entonces, pensando en la parte constructiva, es preferible armarle como dos columnas y dos vigas. Así puedo fácilmente ir armando. Coloco una columna, coloco la otra columna, le armo una viga y dándole apuntar a la segunda parte de la viga. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Es a colocar aquí un doble cordón, tanto hacia arriba como hacia abajo. Y lo mismo en la parte media.
como vuelvo y repito, esto más es por temas constructivos. Estructuralmente sí me funciona como está ahorita trabajado. Pero también debo pensar en la parte constructiva. Entonces, bien, voy a poner ese doble perfil U. Y aquí tengo un doble channel. Entonces, en este doble channel, le voy a poner 2 cordón o cordón 2. Bueno, el tema es tratar de acordarme o de identificar de qué se trata. En altura tendría que ser el mismo perfil de 200 milímetros. Los patines de 50 milímetros. El espesor de las almas habíamos puesto 4 milímetros. Los espesores de los patines, o al revés, primero los patines, luego el alma, 4 milímetros. Y ahora esta distancia es la separación entre cordones, perdón, entre perfiles. Esta separación, para que haya una buena penetración de soldadura, la norma AWSD11 recomienda que al menos sean 3 milímetros. Se debe calcular, pero básicamente sale alrededor de 3 milímetros. Chuta, pero ¿y ahora cómo consigo los 3 milímetros en el rato que voy a construir? Eso todavía es mucho más fácil, porque el rato que voy a colocar, tengo aquí un dibujo, como es, no, acá mismo les indico. El rato que voy a colocar esta separación en 3 milímetros, el diámetro del electrodo tiene aproximadamente 3 milímetros. Entonces aquí le pongo un pedazo, le pongo un electrodo y ya tengo los 3 milímetros de separación, así de sencillo. Entonces aquí sería 3 milímetros. No debe estar totalmente unido, porque si no, la soldadura sería superficial, no habría penetración. Y aquí lo que necesitamos es que haya una buena penetración. Por eso dejamos los 3 milímetros de separación. A 0 a 36. ¿Ok? Ok. Entonces, este perfil, este del medio, solo por temas constructivos, le asigno como un doble cordón. En la parte inferior de las columnas, necesito un material grueso para poder soldar a la placa base y la placa base a la cimentación. Entonces aquí no puede ser ángulo, necesito algo más fuerte, puedo ocupar el mismo channel, el mismo perfil U. Entonces le asigno como cordón. Listo. Hasta aquí ya tenemos. Ahora, si le vemos en 3D y haciendo un extrusion, los perfiles, no se nota mucho aquí, ya les voy a hacer en el AutoCAD, se han dibujado de la siguiente manera.
De esta forma está dibujado ahorita en el SAP. Y claro, lo que necesitamos realmente es que esté dibujado o cómo va a trabajar esta estructura es de esta forma. Bueno, sin el rigidizador, por supuesto. ¿Sí? De esta manera es como necesitamos que quede dibujado nuestro perfil, nuestra estructura. Entonces tengo que girarle los channels, los perfilú, tengo que girarle a esta posición. Entonces, bien, aquí este es un trabajo un poquito tedioso, pero igual de importante. Entonces, voy a marcar primero para ver qué ángulo necesito utilizar. Aquí ya se puede mirar, fíjense, ya se puede mirar de que el perfil está de manera vertical. Entonces, señalo el perfil, le digo assign, frame, local access, y le voy a utilizar primero un ángulo de 90 grados para ver si es que gira hacia abajo. Giro hacia arriba, no sé si es que se logra ver, está hacia arriba sí se logra ver los patines. Entonces no es 90, debe ser menos 90. Correcto, ahí sí. Entonces, ahora sí, pongámosle de esta manera y marco todos los cordones superiores. Todavía no he cortado estos cordones de las columnas. Eso voy a hacerle luego, que le gire los cordones. Tienen que probar, a veces sale con 90 positivo, gira en el sentido que necesitamos. No es algo fijo, como les decía, el SAP, el ETABS, no son programas de dibujo, son programas de cálculo. Entonces, en las herramientas de dibujo tienen un poco de falencias que se pueden ir resolviendo con un poco de práctica. Ok, listo. Entonces aplicamos. Nuevamente le veo en 3D. Veamos en la esquina cómo está. Entonces aquí, bueno, no importa. Aquí tocaría girarle. Probemos con el 90 para ver si es que gira hacia arriba, si no, igual toca mover.
Sí, es correcto, está hacia arriba. Entonces, ahora sí, nuevamente XZ. Voy marcando todos los cordones inferiores. Es un trabajo un poquito laborioso, pero nos ayuda, nos simplifica muchísimo el trabajo. Y aplicamos. Listo. Cuando esté hecho el extrusion, no se fijen en estos detalles. Aquí aparentemente esta diagonal estaría fuera de línea. Para ver esto tienen que apagar el extrusion. Pongo un estándar. Y si en el estándar aparece la línea fuera de rango, entonces ahí sí me toca redibujar esa línea. A veces es solamente cuestión de la tarjeta de video que causa esas distorsiones el rato que está puesto el extrusion. Para girar necesariamente tiene que estar el extrusion para irnos dando cuenta de cómo están nuestros elementos estructurales. El 3D. Entonces, así mismo, el cordón exterior, voy a girarle. No se nota mucho aquí que está mal. Y aquí sí se nota. Perfecto. 90, aplico. Sí, correcto. Está hacia adentro los patines. Sí, ahí se puede ver. Veamos de una vez este otro. Pongámosle menos 90. Se supone que debería dar. Ya se fue hacia atrás. Está hacia afuera. Entonces le pongo 90 mismo. Correcto. Ahí sí. De una vez le voy a girar este de acá abajo. Correcto. Y lo mismo hacemos con la otra columna. Correcto. Vemos con 90. Sí, si giro hacia adentro. Y este debería girar hacia afuera. Se supone que debería ser menos 90. Sí, está bien. Y ahora la de abajo. Se fue hacia abajo, entonces es más 90. Perfecto. Entonces ahora sí. Vamos con XZ. Aquí puedo notar de que en vez de dibujar con estas diagonales, en vez de dibujarles con doble ángulo, le he dibujado con channel. No hay problema, le marcamos todo y le digo, le asigno mi doble ángulo.
Y lo mismo hacemos en la otra columna que también le identifique que había ese pequeño error. Listo. También habría que girar. En estos no habría problema. En las uniones, columna viga, viga, viga. Como es doble channel, no hay problema el ángulo que le coloquemos. Siempre nos va a dar, siempre va a girar de acuerdo a nuestra necesidad. Entonces, assign, frame, focal access, 90 aplique. Listo, ya tengo mi pórtico dibujado. ¿Están hasta ahí? ¿Sigo o les espero unos minutos? Si me ayudan, por favor. ¿Sigo o les espero unos minutos? Espere, Inge, por favor. Ok. Bien, continuemos. Les había comentado en la clase anterior que los pórticos es recomendable colocar cada 6 metros con la única finalidad o propósito de desperdiciar la menor cantidad posible de materiales. Toda vez de que los perfiles vienen de 6 metros y bajo pedido hasta de 12 metros. Normalmente en el mercado usted encuentra de 6 metros. Entonces, con ese único propósito es recomendable colocar los pórticos a cada 6 metros, por un lado. Por otro lado, esta sí es parte de la norma del AISC, de las especificaciones, nos indica que todos los pórticos deben ser calculados como pórticos intermedios, excepto si por temas geográficos es totalmente imposible crecer la estructura. Es decir, la misma normativa nos permite crecer la estructura cuantos pórticos más necesitemos. Entonces, si aquí analizamos, podríamos pensar, ya, bueno, yo tengo aquí un pórtico, tengo 2 pórticos exteriores y tengo el resto de pórticos, 4 pórticos interiores.
Sin embargo, la norma nos indica que debemos todos trabajar como pórticos interiores. Para calcular, vamos a utilizar el método del área cooperante para calcular la carga que va a soportar. Es decir, yo voy a tomar la mitad del pórtico superior y la mitad, no sería del pórtico, sino del vano superior y la mitad del vano inferior. ¿Ya? Si tengo la distancia entre pórticos de 6 metros, la mitad va a ser 3 metros y 3 metros, es decir, tengo nuevamente los mismos 6 metros por toda la longitud. Aquí vamos a cargarle la cubierta, únicamente el peso de la cubierta. Y tenemos 3 probabilidades. La primera probabilidad, puedo colocar una cubierta de fibrocemento, el Eurolit. Puedo colocar una cubierta metálica, el RS 2000, por ejemplo. Es una cubierta metálica. O puedo colocar el policarbonato. El fibrocemento tiene una vida útil de 15 años. La placa metálica tiene una vida útil de 10 a 15 años dependiendo del mantenimiento que se le dé. Y el policarbonato tiene una vida útil máximo de 5 años. La estructura en sí estamos calculando para un mínimo de 75 años. Es decir, durante la vida útil de mi estructura, seguro va a haber al menos de 2 a 3 cambios de cubierta. En este momento, la moda está a poner policarbonato. Pero es la moda. Ahora, si comparamos el peso, el fibrocemento pesa 15 kilos del metro cuadrado. La estructura metálica pesa 5 kilos el metro cuadrado. Y el policarbonato pesa de 1 a 2 kilos el metro cuadrado, dependiendo de cuántas celdas. El de 3 celdas pesa 2 kilos del metro cuadrado. Si yo le calculo esta estructura para poner policarbonato, en 5 años que tengo que cambiar ese policarbonato, ¿qué tal si al dueño se le ocurre poner fibrocemento? Prácticamente está multiplicando por 8 el peso con el que calculé. Y eso podría ponerle en serio riesgo a mi estructura. ¿O qué pasaría si yo le pongo una cubierta metálica y a los 12, digamos 15 años, me toca cambiar y me ponen fibrocemento? Es preferible, o al menos es mi criterio, únicamente es mi criterio, que siempre se trabaje a la defensiva. Y le voy a colocar la cubierta más pesada. Que si mañana más tarde en vez de la fibrocemento me ponen policarbonato, me ponen una cubierta de acero, pues no pasa nada. Está un tanto sobredimensionada mi estructura. Entonces, bajo ese criterio, yo voy a trabajar con los 15 kilos por metro cuadrado. Entonces, para calcular, vamos a utilizar la siguiente ecuación.
Esta área va a ser igual a la longitud por la base. En nuestro caso, sería 24 metros por 6 metros. Esto nos daría 144 metros cuadrados. Por otro lado, les decía, voy a utilizar fibrocemento. El fibrocemento o la cubierta tiene un peso aproximado de 15 kilos el metro cuadrado. Si multiplico estos dos valores, voy a tener una carga puntual de 144 por 15 2.160 kilos. Como les comentaba, de acuerdo a las recomendaciones del libro de Bill Johnson, del libro de Harry Nara, del libro de Lara, debemos transformarla en cargas puntuales en cada nudo. Si es que este valor le divido para el número de nudos o sacando por distancia equivalente, es decir, aquí teníamos 70 centímetros me parece, o 60, déjenme ver. Localización. Sí, 70 centímetros. Básicamente 70 por la diagonal. Me sale 74, 75 centímetros. Digámosle 70. 70 de aquí, 70 de acá sería 1,40. Mitad y mitad, es decir, nuevamente tengo 70 centímetros. Si este es 2.160, multiplico por la distancia equivalente, tendría las cargas puntuales en cada nudo. Es decir, 2.160 por 0.7. Ah, no, perdón, me falta aquí todavía algo más. Tengo la carga puntual y a este tengo que hacer carga distribuida. Para hacerle carga distribuida, le divido para toda la longitud de la viga. Es decir, para hacerle carga distribuida, sería los 2.160 kilos dividido para la longitud total de la viga, que es 24 metros. Es decir, tendría 2.160 dividido para 24,
tendría una carga distribuida de 90 kilos por metro. Ahora sí, esta carga distribuida le transformo a carga puntual. Y esta carga puntual en cada nudo, de minúscula, estos 90 kilos por metro, le multiplicamos por 0,70. Ahí sí. Esto nos daría 63 kilos en cada nudo. ¿Sí? 63 kilos en cada nudo. Esto por el peso de la cubierta. De una vez le voy a hacer de la carga viva. Para la carga viva, la norma ecuatoriana me dice que para cubiertas se debe utilizar 70 kilos por metro cuadrado. Igual, si estos 70 kilos le multiplicamos por el área, voy a tener una gran carga puntual. Es decir, teníamos un área de 144 metros cuadrados multiplicado por los 70 kilos nos da una carga puntual de 10.080 kilos. Los 10.080 le transformo a carga distribuida al dividirle para la longitud total, que es 24 metros. Eso nos da una carga de 420 kilos por metro. De la misma manera, esta carga distribuida le transformo a carga puntual para cada nudo al multiplicarle por la distancia equivalente. Por 0,70. O la otra más fácil, como les decía, pueden dividir para el número de nudos. Da lo mismo. Es decir, yo tendría una carga de 294 kilos.
Como la carga puntual viva es superior a la carga puntual permanente, no es necesario hacer diseño modal, sino únicamente el estático equivalente. Eso dice la normativa ecuatoriana. También dice la norma AISC. Si la carga viva es mayor a la carga permanente o a la carga muerta, no se debe hacer análisis modal. Entonces, bien, vamos a cargar estas fuerzas. Por carga muerta 63 y por carga viva 294. Si hay preguntas hasta ahí, voy a encender los nudos donde voy a colocar las cargas. Si bien es cierto, aquí voy a tener menos carga porque tengo menos, o sea, está solamente, tiene un lado continuo. Acá voy a tener menos carga porque tengo una distancia menor. Sin embargo, no estamos cometiendo mayor error al estandarizar las cargas en todos los nudos a un mismo valor. Incluso estaríamos trabajando un tanto a la defensiva porque estamos poniendo más carga que la que realmente ese nudo va a cargar. Nunca puedo poner menos si se puede colocar algo más, tampoco exagerado, pero sí se puede poner algo más. En los 70 kilos que me dice la norma por carga viva, está contemplado lo que sería una granizada, lo que sería en nuestro caso la caída de ceniza, una capa de unos 5 centímetros que nunca hemos llegado a ese espesor, pero digamos que está cubriendo ese valor. Y también está cubriendo la probabilidad de que una persona suba a dar mantenimiento. Ya encendí los nudos, bueno, no importa, me adelanté un paso. Primero tenía que colocar las cargas que vamos a utilizar. Entonces, voy por Define, Load Patterns. La carga muerta ya viene por defecto, va a ser el peso de la estructura. Le podríamos colocar como sobrecarga la carga de la cubierta. Puede ser DIT mismo, pero claro, en la tercera columna tiene que ponerse 0, porque si no estaríamos duplicando cualquier carga que pongamos. O le puedo colocar como super DIT. En una primera instancia no aparece, aplasto more, más, y ahora sí aparece la super DIT. La tercera columna se me hizo 0, perfecto, digo adicióneme. Luego le pongo carga viva, eso sería, como es una cubierta, es drop live. Live es solamente carga viva para un entrepiso. Drop live para cubierta. Carga viva en cubierta. Esto le permite al programa hacer ciertas reducciones de carga viva sin perder seguridad estructural. Entonces, drop live. Aquí también tendría la carga sísmica. La estática sí tenemos. La dinámica es la que no tenemos, porque la carga viva es mayor que la carga muerta. Entonces, la carga sísmica, aquí en el ITAPS, en el SAP es QUAC. No le han cambiado, este nombre tiene de hace tiempos. Y aquí le voy a indicar que vamos a utilizar un coeficiente. Ya les voy a indicar cómo sale este coeficiente. Y sería la carga sísmica en X y la carga sísmica en Y. Luego hablo de la carga sísmica. Si bien es cierto, en nuestro país no es relevante el viento en una estructura, sin embargo, en este tipo de estructuras sí tiene gran relevancia el viento. El tema es porque son estructuras muy livianas
y tienen cubiertas bastante grandes que vienen a funcionar como una vela de un barco. Entonces aquí se va a producir el barlovento y el sotavento, que ya les voy a explicar detenidamente a qué se refiere barlovento y sotavento. Entonces aquí le voy a cargar carga de viento. Y tendríamos wind. En la cuarta columna, debo elegir con qué código voy a trabajar el viento. Lastimosamente, en la norma ecuatoriana nos habla del viento sí, pero no nos indica cómo calcular o cómo transformar la velocidad del viento en presión. También la norma nos indica que para este tema podemos trabajar con VC 97, o es la que más se aproxima a lo que podemos calcular. Entonces, sí podemos también utilizar Access 7, puede ser la 10 o la 16. De pronto yo me he acostumbrado más a trabajar con VC 97. No hay problema si usted trabaja con Access 7 o VC 97. Los resultados son bastante similares. No iguales, sí similares. VC 97 es un poquito más conservador incluso. Entonces por eso yo me acostumbré a trabajar con esto. VC 97 y le digo que me adicione. Primero le voy a cargar la sobrecarga y la carga viva, y luego el rato de ir cargando las cargas sísmicas y la del viento voy dando las debidas explicaciones. Entonces, ok. Hago esto es porque ya encendí los nudos y quiero aprovechar que ya están encendidos los nudos para aplicar las cargas. Entonces le digo, ya están encendidos nudos, le digo assign, join loads, forces. La carga sería la sobrecarga en coordenadas globales en el eje Z, porque voy a colocarles una carga hacia abajo, vertical. Y en sobrecarga habíamos determinado 63 kilos. Le digo menos 63 kilos. Ojo las unidades, mucho ojo las unidades. Entonces aplico. Fíjense, las líneas están hacia abajo e indican el valor que le pusimos. Para de una vez colocar la carga viva, vuelvan a encender los nudos. En la parte inferior izquierda encuentran una orden que dice PS. Al encender PS se enciende la última orden que dimos, que era encender nudo. Entonces ahora sí, assign, join loads, forces, ahora sería carga viva, y le ponemos el valor que calculamos como carga viva, que era de 294 kilos. Asimismo, negativo. Y aplicamos. ¿Ya? Listo, carga muerta y carga viva. Vamos a la carga sísmica. De acuerdo a la norma ecuatoriana, vamos calculando la carga sísmica dependiendo del nivel en el que esté actuando la masa. En este caso, al tener una cubierta inclinada, sea esta parabólica, sea esta triangular, ¿qué altura tomamos? ¿Será la que está a la altura de la columna o será a la máxima altura que está la viga? No tenemos definido, o no define la norma ecuatoriana, cómo calcular el coeficiente sísmico en este tipo de estructuras.
Sin embargo, si ustedes leen las publicaciones del doctor Plasencia, ecuatoriano, del doctor Chacón, ecuatoriano, del doctor Romo, ecuatoriano, ellos sugieren que el coeficiente sísmico que se utilice sea entre el 14 al 17%. Estas estructuras son bastante dúctiles, por la forma mismo que tienen. Ya queda a discreción del calculista cuál de estos valores utilizar, entre el 14 al 17%. Entonces, bien, entro nuevamente por define, lo add patterns, como le dije que voy a utilizar un coeficiente, le digo que voy a modificar el sismo en X, digo sismo en X con el 14% que sería 0.14. Ok, en Y hacemos exactamente lo mismo, le indico que es en el eje global Y, el 14%. Pueden utilizar el 17, no hay problema. Lean cualquiera de las publicaciones que les he indicado y nos dan esos valores. Doctor Chacón, el doctor Plasencia o el doctor Romo. Marcelo Romo, no el hijo, sino el padre. Que los dos son Marcelos. Listo. Entonces, está ya listo lo que es la carga sísmica. Vamos a la carga de viento. Si tenemos una estructura solo por dibujo le voy a poner una estructura triangular. Una explicación nada más. Si el viento sopla de izquierda a derecha, se produce de esta manera y por acá abajo de esta manera. En el lado izquierdo se está produciendo el barlovento, que el viento aplasta a la estructura, pero viene una ráfaga de viento, aplasta y suelta. Viene otra ráfaga, aplasta y suelta. Mientras esto ocurre en la parte superior, en la parte inferior, recuerden que colocamos la cubierta, digamos, colocamos los pórticos, colocamos la cubierta y aún si es que fuese cerrado, hasta hacer el cerramiento se va a producir este fenómeno. Por abajo se da lo que es el sotavento, que el viento trata de alzar la estructura, trata de levantarle a la estructura. Entonces va a tener un factor de aplastamiento y otro factor que trata de levantarle. Algo similar ocurre si es que el viento golpea de derecha a izquierda. Se produce el barlovento y el sotavento. Ventajosamente no, la posibilidad es casi nula de que me llegue un viento por los dos lados. Es imposible. Tal vez en un huracán
en un huracán puede ser que pase, puede ser, no sé. No soy experto en eso. Pero pega de un lado o pega del otro lado. Y tengo barlovento y tengo sotavento al mismo tiempo. Entonces, bien, con esta explicación, vamos a hacer el cambio en el viento. Asimismo, antes de entrar acá, estos factores van a depender del ángulo de inclinación que tiene la cubierta. Mientras más alta sea este ángulo, el barlovento es más fuerte que el sotavento. Entonces, bien, voy a modificar los factores. Y primero, le digo que va a ser la exposición en un diafragma rígido, que ya les voy a indicar cómo armarlo. Segundo, me pide cuál es la velocidad del viento en millas por hora. De acuerdo a los registros que tenemos, se han registrado vientos de hasta 80 kilómetros por hora. En zonas, en páramos, en la parte más alta del páramo, se han registrado hasta 90 kilómetros por hora. Generalmente este tipo de cubiertas no hacemos en los páramos, pero por último tenemos como parámetro, si es que estamos muy altos, trabajar con 90 kilómetros por hora. Como me está pidiendo en millas por hora, transformar los 80 kilómetros por hora me da aproximadamente 50 millas por hora. Si no hagan la transformación. El nivel de exposición. Si es que es en un sitio totalmente descubierto, la exposición va a ser B. Es decir, no hay barreras que rompan el viento. Por ejemplo, no hay árboles o no hay una construcción cerca que rompa esas ráfagas de viento. Entonces tiene una exposición tipo B. Si es que existe algo que rompa el viento, muy poco, o sea, no está totalmente consolidado. Digamos que hay un par de edificios cerca, allá perfecto, hay algo que está rompiendo el viento, la exposición sería tipo C. Y si es que es de una zona totalmente consolidada, voy a exagerar, voy a hacer en el centro de Ambato esta cubierta, allá perfecto, entonces esa sería un grado de exposición tipo D. Yo voy a poner una condición media, tipo C. El factor de importancia es el mismo factor de importancia que utilizamos para calcular el sismo. Es decir, cuál va a ser el uso que se le va a dar a esa cubierta. Si es que es para una iglesia, si es que es para un hospital, que sí podría ser, si es que es para una cancha, es el mismo factor de importancia que en la norma sí tenemos. Pero, va a ser una cancha, entonces es tipo 1. Ya me viene calculado los ángulos para barlovento y sotavento. Si queremos variar estos valores, tengo que hacerle en base a la dirección del viento, por un lado, y en base al ángulo de inclinación de la estructura. Para saber el ángulo del viento, necesito hacer estudios eólicos durante mínimo 1 año. Porque la dirección del viento va cambiando
dependiendo la estación. Si bien es cierto, nosotros no tenemos las estaciones bien marcadas, pero sí hay variación del viento en los diferentes meses. Estos estudios no dispone el país. Entonces, no hay problema, le voy a dejar los mismos factores que ya vienen cargados por defecto. Pero como vuelvo y repito, si ustedes quieren cambiar estos valores, tendríamos que tener la dirección del viento y buscar la más crítica. Se vuelve toda una novela. Bueno, le dejo con esos valores, cambio la velocidad, el nivel de exposición y la importancia. Esto le dejo por defecto. A menos de que tenga una cubierta bastante parada, bastante vertical, entonces cambiarían estos factores. Entonces, le doy un OK. Y otro OK. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, Inge. OK. No se olviden de grabar. Inge, Sí, una consultita. Esto también es recomendable, sí, ir guardando como que periódicamente, sí. claro, claro, eso siempre. Más vale, tuve suerte de que no se me apague por alguna razón y se me pierda todo el trabajo. Es necesario siempre ir grabando de manera periódica. Siempre, siempre. Eso ya es por defecto que debemos tener. Ujú. Ya, Inge. Finalmente, vamos a colocar el tipo de apoyos que va a tener esta estructura. Si le pongo empotrado, no es la realidad, porque esto voy a anclarle mediante pernos a una estructura de hormigón, es decir, a la cimentación. El metal no puede estar en contacto con el suelo, porque para nada se llevan. Si es que le pongo como simplemente apoyada, estoy creando una estructura hiperestática que va a tener múltiples soluciones. Ahora, si es que tiene múltiples soluciones, ¿con cuál de ellas nos quedamos? Para evitar que se forme una estructura hiperestática, el un lado, cualquiera de ellos, le pongo como que estuviese totalmente empotrado. Y el otro lado, como simplemente apoyado. Los resultados que me boten, las columnas especialmente, de los dos lados, cojo el más crítico. Esto de empotrar el un lado y simplemente apoyar el otro lado es con el único objetivo de que no se me forme una estructura hiperestática de múltiples soluciones. Ahí está bien. Listo. Si no hay preguntas, para continuar, porque voy a colocar una cubierta y quiero darles de corrido todo el proceso que vamos a hacer y los errores que generalmente incurren. Vamos a quedarnos hasta por ahí y el día miércoles determinamos esta estructura para luego colocarle cimentación y pilotes.
Si no hay preguntas, Una preguntita. sí, dígame. Ya para el momento de en el caso que vayamos a construir el cordón superior e inferior, ¿se lo realiza así mismo de nudo a nudo o se manda un perfil entero hasta que llegue a una intersección? Se lo realiza con perfil entero, es uno solo. Ahí no voy a hacer pedazos, estoy incrementando el trabajo una barbaridad. Lo que pasa que para resolver las cerchas, los libros que les mencioné, la estática de Bill Johnson, la de Harry Nara, mecánica vectorial de Harry Nara, mecánica vectorial para ingenieros de Lara, ellos recomiendan de que para resolver la cercha se lo haga de nudo a nudo. Pero en obra, en construcción, voy a coger un solo cordón, voy a coger un solo perfil hasta donde me alcance. Y de ahí voy a traslapar. El traslape siempre debo, eso sí, siempre debo procurar de que sea en un nudo. De pronto voy a perder un pedazo de material, pero tiene que hacerse el traslape en un nudo. El error frecuente en construcción es de que el traslape le dejan a la mitad de dos nudos o lejos de un nudo. Y ahí es por donde empieza a fallar la estructura. Únicamente para resolver, vamos dividiendo de nudo a nudo. Pero constructivamente es un solo elemento. Ya, Inge, muchas gracias. Y tal vez usted en su experiencia, ¿usted ha probado así con perfiles así, sin hacer de nudo a nudo y sale así resultados bastante diferentes o casi similares? Totalmente diferentes. He puesto perfiles más gruesos y me sigue saliendo que falla, que está sobre esforzado el perfil. Y el rato que le pongo de nudo a nudo, me sale que el perfil es más que suficiente. Mm, He construido, tengo bastantes cubiertas calculadas, la más grande una de 112 metros, sí, 112 metros, y sigue en pie. Entonces sí funciona el calcularle de nudo a nudo y el construir como un solo elemento. ¿Alguna otra pregunta? Ya, Inge, muchas gracias, le agradezco. Inge, disculpe. Y para lograr esta forma semicircular, ¿deberíamos hacer con secciones pequeñas? ¿Es factible eso o de igual No, manera solo una sección? no. Ahí ya para constructivamente hay que varolar el perfil. Se le traza en el piso la forma que necesito hacer y dependiendo de esa forma le llevo a una varoladora para que le vayan dando al perfil la forma que necesito. Estas estructuras así parabólicas son un poquito complejas para construir, más que todo por la varolada del material. Peor aún si es que son en tubería. Al menos aquí en Ambato para tubería no hay varoladoras. Toca llevar al oriente. Ahí sí hay bastantes sitios donde se dedican a hacer este tipo de trabajos. Ahí toca girarle, torcerle al tubo, dándole la forma que se necesita. Pero como les digo, primero se traza en el piso, para en base a eso, hacer una muestra en cartón, y eso se va llevando a la varoladora. ¿Más preguntas? Bien, si no hay más preguntas, señores, un gusto saludarles y que tengan una buena noche. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego, Gracias. Inge.